¿Cómo ve el mundo a un niño de 10 años? ¿Cómo percibe los pequeños detalles que nosotros, adultos, pasamos desapercibidos? Este es un libro 100% humanista, escrito con la intención de formar. Si quieres saber a qué novela me refiero y por qué es indispensable leerla, quédate conmigo hasta el final. ¿Empezamos? Les platico. El padre de nuestro protagonista ha descubierto que su hijo lleva un diario en donde vacía sus emociones, describe su entorno y la relación con sus amigos, a quienes incluso llegamos a visualizar. Niños que van de los 10 a los 14 años creciendo en complicidad y buscando aceptación. Leer Corazón, diario de un niño, del escritor italiano Edmondo de Amicis, nos ayuda a visualizar cómo la educación que hoy damos en casa es muy permisiva. La falta de límites, el castigo per se, las lecciones moralistas. ¿Recuerdan cuando cuestionábamos una orden a pesar de conocer la respuesta? Porque lo digo yo. El término autoridad, que se ha ido desvaneciendo con los años, es uno de los temas más importantes en este libro, tanto en la figura de los padres como en los maestros. La madre, por ejemplo, es una mujer solidaria que se entrega a los menos afortunados, pero no es un modelo de condescendencia. El padre representa la autoridad, es firme y puede llegar a ser muy duro. En una de sus cartas leemos: preferiría verte muerto antes que un ingrato con tu madre. Por algún tiempo abstente de mostrarme tu afecto, pues no podría corresponderte con cariño. Las cartas de la madre, en cambio, aleccionan. Debes jurarme que cuando te reprenda tu padre y vaya a salir de tus labios una mala respuesta, pensarás en el día que te llame a su cabecera para decirte: te dejo. Entonces te arrepentirás. Padres que trabajan en equipo, suman fuerzas, exigen respeto y no les preocupa si generan culpa o lastiman emocionalmente a sus hijos. Ellos se educan expresándose libremente desde la honestidad y sin miedo. Otro gran protagonista es el colegio. Los maestros se preocupan y ocupan del bienestar emocional de sus alumnos e intervienen directamente en las familias. En un capítulo leemos la historia de un chiquito que sufre ante el abuso de su padre alcohólico. El maestro, consciente de esta situación, le entrega un premio a este niño, generando admiración y reconocimiento en su padre. Maestros comprensivos que empatizan y se responsabilizan de su papel como educadores, porque sí, escuchamos mucho que la educación se da en casa, pero los niños pasan gran parte del tiempo en el colegio. Es una realidad. Este libro fue escrito hace más de 100 años y maneja el tema del acoso escolar sin juzgar a víctimas ni victimarios. Tenemos el caso de un joven que está jorobado y sus compañeros se burlan constantemente de él. ¿Saben cuál es la diferencia con los niños hoy en día? Que en esta historia los jóvenes se protegen entre ellos y se ganan el respeto demostrando sus aptitudes, porque aquí se reconoce el esfuerzo y se exige el estudio. No hay medias tintas. La importancia de la igualdad. Niños muy pobres en sintonía con otros que, a pesar de tener recursos, no tienen mayor privilegio. Un protagonista más, la patria, grande y sagrada, a la que se respeta y enaltece. Por otro lado, el cambio de las estaciones, el cansancio que provoca el calor del verano, la alegría en los colores de la primavera, el invierno que se vive de noche y la nostalgia en el otoño. Y sin prejuicio ni emociones negativas, el tema de la muerte. Cito: tenías ayer una madre en la tierra, hoy tienes un ángel en otra parte. La muerte es inevitable, por lo que se insiste en el valor de la vida. Ahora, lo que más aprecié fueron los cuentos que el profesor dicta a sus alumnos mensualmente, pequeñas historias que nos atrapan, exaltando el sacrificio incluso de la propia vida para ayudar a otros. El más impactante de ellos es muy popular: De los Apeninos a los Andes, un cuento que nos reafirma que cuando amamos a alguien somos capaces de todo. Relatos muy profundos que nos sacuden y consiguen llevarnos a una verdadera introspección. Corazón, diario de un niño, es un libro largo. Yo les recomiendo que lo tengan de cabecera y lean 1 o 2 capítulos cuando sientan ganas de conectar con ese niño interior que algunas veces olvidamos, así como les platiqué en el programa que hice para El Principito. Además, hay ediciones que vienen ilustradas con imágenes bellísimas.
No creo que falte un valor humano que no se ha trabajado en esta historia y, no voy a mentir, llega a ser un libro cansado, quizá por cómo choca que nos cheque la discordancia que provoca en quienes somos partícipes de haber formado una generación de cristal, caracterizada por la inmediatez, en donde todo es efímero y nada es permanente, jóvenes que carecen de tolerancia ante la crítica, cuya vida social se desarrolla principalmente en redes sociales, quizá por ello el poco interés que tienen en la cultura y la falta de empatía con el otro. En palabras del autor, el hombre que no frecuenta más que una clase social es como el hombre estudioso que no lee más que un solo libro. A la pregunta, ¿qué hace creíble que un niño de 10 años escriba un diario de forma tan correcta? El autor nos engaña desde un principio advirtiéndonos en un pequeño prólogo que el padre de este niño leía las anécdotas de su hijo y las transcribía. Además, nos dice que cuando su hijo fue adolescente le mostró el libro y entre los dos terminaron la obra, uno de los mejores anzuelos que he encontrado en el mundo de la literatura. Mi querido Marco Aguilar, este programa es tuyo. Va mi trivia. Novela que nos platica la reconciliación de una madre con su hijo durante un verano. Les doy una pista. La escritora es rumana y estuvo con nosotros en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, México, este 2024. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, activar las notificaciones y por favor compartan este programa, sigamos creciendo y generando comunidad. Ahora díganme, ¿de qué libro les gustaría platicar? Soy Ina Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias, los abrazo.